Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y hoy vamos a grabar un vídeo que llevo ya un tiempo queriendo grabar porque es un vídeo sobre un escritor que a mí me interesa mucho y que para mí supuso hace muchos años, cuando era adolescente, la lectura de algunas de sus obras supuso la introducción al mundo de la ciencia ficción. Me refiero al escritor estadounidense Philip K. Dick. Aquí tenemos en la portada de esta colección de varias de sus novelas en inglés una fotografía de Philip K. Dick, uno de los grandes, aunque en muchos casos infravalorados, en muchos casos olvidados, escritores de ciencia ficción, uno de los verdaderos maestros de este género durante el siglo XX y desde luego uno de los responsables de la popularización de la ciencia ficción a lo largo del siglo XX aquí en los Estados Unidos. Philip K. Dick, un hombre que ha sido fruto de algunas obras muy interesantes, como por ejemplo la biografía literaria que le dedicó el escritor francés Emmanuel Carrère, que se llama o se titula algo así como Je suis vivant et vous êtes mort, yo estoy vivo y ustedes están muertos, que es un acercamiento desde un punto de vista literario a la mente, a los pensamientos, a la vida de Philip K. Dick. Y por supuesto, no solamente es Dick uno de los grandes de la ciencia ficción estadounidense de la segunda mitad del siglo XX, sino que además influyó en varias series televisivas, en películas, y una de sus novelas, Do Androids Dream of Electric Sheep? ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Fue la base de la película muy famosa Blade Runner de Ridley Scott, que está basada en esa novela de Philip K. Dick. Ya digo que yo leí algunos de sus libros en traducción española, una traducción que no era, me doy cuenta ahora con el paso del tiempo, de la mejor calidad, pero siendo adolescente hizo Philip K. Dick y algunas de sus novelas, como la que ya he mencionado, Sueñan los androides o Ubik también, por ejemplo, hicieron que me interesase por no solamente su literatura, sino por la ciencia ficción en general. Aunque nunca llegó Philip K. Dick a ganar demasiado dinero durante su carrera con su escritura, sí que comenzó a reconocerse su talento hacia el final de su vida. Desgraciadamente murió antes de que se estrenase Blade Runner y por tanto no pudo disfrutar del éxito que le habría traído esa ya clásica película de Ridley Scott, que sin embargo es bastante diferente del libro. Más que una adaptación cinematográfica, es una versión personal de Ridley Scott del contenido de la novela de Philip K. Dick. La vida personal de este hombre no fue nada fácil y estuvo marcada por varios divorcios, por varios matrimonios que acabaron ineludiblemente en divorcio, por la dependencia de las drogas y también por problemas psicológicos, además de por la acuciante necesidad de escribir de una manera prolífica para poder llegar de esa manera a fin de mes. En alguno de los libros que he leído sobre Philip K. Dick, porque no solamente me ha interesado la literatura de Dick, sino también estudios biográficos, estudios literarios que se han escrito acerca de su obra. En alguno de ellos he leído que el propio Dick llegó a mencionar en cierta ocasión que se vio obligado a comer comida para perros en cierto momento para poder sobrevivir, porque con lo que ganaba escribiendo no le llegaba, desgraciadamente, a veces para llegar a fin de mes. Se le reconoce a Philip K. Dick, por cierto, especialmente
como escritor de ciencia ficción, ya lo hemos dicho, pero también escribió una serie de novelas realistas que nada tienen que ver con la ciencia ficción y que en su momento no obtuvieron ningún éxito, pese a que hoy en día han empezado a valorarse bastante más. En todo caso, Dick utiliza la ciencia ficción siempre para tratar todo tipo de temas y en especial la relación entre la realidad y nuestra percepción de dicha realidad. Y este es un tema que a mí siempre me ha interesado y que creo que desde la óptica de la ciencia ficción, Philip K. Dick trata de una manera absolutamente excelente, muy interesante y que desde luego hace pensar al lector mucho más allá de la propia trama o lo que pueda ocurrir en la obra. Entre las novelas realistas, no las de ciencia ficción, pero entre las novelas realistas que no son de ciencia ficción, la más importante desde mi punto de vista, la que a mí más me gusta personalmente, es Confessions of a Crap Artist, algo así como Confesiones de un artista de mierda, que se publicó en 1975, pero la escribió varios años antes y la envió, junto con otras novelas más realistas y menos de ciencia ficción, a diversos editores que las rechazaron. Pero después del éxito de Dick, cierto éxito y reconocimiento que poco a poco fue adquiriendo, pues en 1975 se publicó esta Confesiones de un artista de mierda, que es una de esas novelas no de ciencia ficción, sino más realistas y en las cuales la vida de Dick tiene mucha importancia y la figura del escritor también tiene mucha importancia. Y ya saben, si siguen el canal, que a mí la idea de la literaturización de la vida, de la descripción a través de la literatura de personajes que son escritores, como puede ser el cuarteto de Bandini de John Fante también, pues es algo que siempre me ha interesado mucho desde la primera vez que leí El Quijote de Cervantes. En cuanto a Philip K. Dick, volviendo a este hombre, aquí tengo de nuevo la fotografía de un Dick bastante joven, pero les podría enseñar también en otro volumen de estas obras escogidas de Philip K. Dick una foto un poco más cercana al momento de su muerte. Philip K. Dick nació en 1928 en Chicago, pero después del divorcio de sus padres, cuando él todavía era pequeño, creo que tenía más o menos unos 4 años, se mudó a Berkeley, en California, con su madre y empezó a escribir en sus años de instituto y continuó haciéndolo durante su breve paso por la Universidad de California en Berkeley, donde se vio influido por sus lecturas de autores como John Dos Passos, como Ernest Hemingway, como Dreiser, como James Joyce y varios otros. Vemos que son todos ellos autores canónicos y muchos de ellos escritores sobre todo realistas que nada tienen que ver con la ciencia ficción. Pero en los años 50, en los primeros años de esa década de los 50, publica Dick sus primeros relatos en revistas de ciencia ficción. ¿Por qué? Bueno, pues porque era un interés propio, pero también porque proliferaban este tipo de publicaciones en los kioscos en estos años, principios de los 50, finales de los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, con la llegada de la Guerra Fría. Por diferentes razones, este tipo de publicaciones populares tuvieron muchísimo éxito en los Estados Unidos y empieza Dick a escribir cuentos, no novelas, sino cuentos para estas publicaciones periódicas semanales que se podían adquirir en kioscos. Era literatura popular, lo que se suele llamar pulp fiction, en referencia al material del que estaban hechos los libros, el papel barato en el que se publicaban estas revistas y estos libros. Y a mediados de la década de los años 50, en pocos años, había publicado ya unos 60 cuentos, Dick, en diversas revistas. En cierto momento, Philip K. Dick dijo que la razón de que le interesase
la ciencia ficción era la siguiente: porque representa algunos de los sueños, ideas y aspiraciones más sutiles, antiguas y de mayor alcance de los que son capaces los seres racionales. Ningún tipo de idea puede excluirse de la ciencia ficción. Estoy totalmente de acuerdo con esta visión de la ciencia ficción de Philip K. Dick, y tal es el caso, de hecho, en sus obras, que contienen referencias a todo tipo de contenidos: historia, filosofía, psicología, religión, música. Le encantaba la música clásica, y de hecho tenía un conocimiento vasto acerca de la música clásica. También la antigüedad clásica emerge en sus obras, referencias al budismo, al taoísmo, bueno, a muchos otros temas, con lo cual esto de que ningún tipo de idea puede excluirse de la ciencia ficción se ve con total claridad en su obra. Todo ello, por cierto, separa a Philip K. Dick de muchos otros escritores de ciencia ficción de su generación, contemporáneos suyos, y estos elementos, me parece a mí, leyendo las obras de forma cronológica, creo que se intensifican en sus novelas con el paso de los años. En la década de los años 50, Philip K. Dick escribe ya varias novelas de ciencia ficción cuya lectura me parece a mí necesaria para comprender su obra posterior en toda su complejidad. Hay obras como The Cosmic Puppets, como Time Out of Joint, que yo creo que hay que leer para comprender las obras más conocidas, más populares, más canónicas quizá, que produciría después en los años 60 y 70. Son obras con múltiples tramas, múltiples subtramas que se entrecruzan, se entrelazan unas con otras y ofrecen diferentes visiones de la realidad. Esto es algo muy importante en la obra de Dick, las diferentes visiones a veces encontradas de la realidad y la relación entre la realidad y las apariencias. Esto es algo que es un leitmotivo en muchas de sus obras y algo que continúa de una obra a otra casi de una forma obsesiva en algunos casos. Hacia finales de la década de los años 50, coincidiendo con un momento en el que decrece un tanto el interés por la ciencia ficción, curiosamente es cuando Dick escribe esas novelas realistas que en su momento fueron rechazadas por los editores. Tiene mucho sentido que lo haga, pero digo curiosamente porque al mismo tiempo continuará escribiendo novelas de ciencia ficción. Lo intenta con obras realistas que fueron rechazadas, aunque se pueden encontrar en ediciones posteriores, esas Confessions of a Crap Artist, por ejemplo, pero también Voices from the Street, Voces de la Calle, o The Man Whose Teeth Were All Exactly Alike, El hombre cuyos dientes eran todos exactamente iguales. Ya digo que algunas de estas obras se publicarán póstumamente, y Philip K. Dick, a pesar de que se va rebajando el interés en cierto momento, finales de los 50, principios de los 60, por la ciencia ficción, él continúa escribiendo obras de ciencia ficción porque se da cuenta de que ese es un vehículo que funciona muy bien para el tipo de mensaje que quiere dar, para el tipo de obra que a él le interesa escribir y sobre todo para la manera tan personal y diferente en la cual Philip K. Dick analiza y refleja su visión de la realidad. Y curiosamente, en los años 60, cuando la ciencia ficción, considerada, como digo, pulp fiction, literatura de baja calidad, literatura que no tenía ningún tipo de prestigio, que no gozaba de prestigio, que no le reportó tampoco, como decíamos al principio del vídeo, unos grandes beneficios económicos, es en esta época, en los años 60, cuando Philip K. Dick escribe algunas de sus obras de mayor éxito y más
memorables. Cuando se suele hablar de Philip K. Dick, no se habla tanto de los cuentos, no se habla tanto de las obras de los años 50 como sí se habla de las obras que escribió, sobre todo en los años 60 y también en parte en los años 70. Me refiero a The Man in the High Castle, El Hombre del Castillo, Martian Time Slip, The Three Stigmata of Palmer Eldritch, los tres estigmas de Palmer Eldritch, la novela que ya he mencionado en la que se basa Blade Runner, Do Androids Dream of Electric Sheep, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, Ubik, que fue una de las primeras novelas de Philip K. Dick que yo tuve la oportunidad de leer. Algunas de ellas, por cierto, en esta época fueron premiadas y Philip K. Dick contribuyó de esta manera a que la ciencia ficción fuese adquiriendo cada vez más prestigio. Pero también es esta época, los años 60, cuando su vida comienza a verse cada vez más afectada por problemas psicológicos, por una sucesión de matrimonios que casi inevitablemente acababan siempre en divorcio. Y en todo esto, desde luego, no ayudaba la ingente cantidad de anfetaminas que consumía habitualmente para continuar escribiendo sus obras. Es un ejemplo claro de un hombre con una imaginación y un talento enormes y totalmente desbordantes, la consumición de pastillas, de drogas, es algo que desde luego no ayuda a su situación personal y a su situación mental, especialmente durante esos años 60 y, lo diré todavía más, durante los años 70 en los que entramos ya, porque los años 70 es una década especialmente difícil para Philip K. Dick. 2 matrimonios más que acaban en divorcio, un incidente en el que se allana su apartamento, se entra en su apartamento y desaparecen muchos de sus archivos. Esto contribuye a la paranoia que ya sentía Philip K. Dick, que constantemente se sentía perseguido por el gobierno y por diferentes instituciones. No queda muy claro quién estaba detrás de este allanamiento de su apartamento, pero sí es cierto que desaparecen muchos de sus archivos y este es un incidente que incide, valga la redundancia, en las dificultades psicológicas por las que está atravesando Dick en estos inicios de los años 70. Empieza a tomar todavía más drogas y de hecho llega a abrir su casa a vagabundos y a drogadictos que suelen aprovecharse además de su situación. Y como en cierto momento he escuchado a la escritora catalana Laura Fernández, a quien he tenido la oportunidad de entrevistar en el canal, hace varios meses, ella dice en cierto momento que la vida de Philip K. Dick en los años 70 era casi un intento de suicidio permanente y hay un cierto intento de suicidio en la ciudad de Vancouver, del que sale, al cual sobrevive, se interna también en los años 70 en una clínica de desintoxicación y a lo largo de todas estas situaciones continúa escribiendo y continúa publicando obras cada vez más complejas, cada vez más personales, cada vez incluso más místicas, podríamos decir, y desde luego para mí igualmente interesantes. En cuanto a lo que decíamos de la mística, en Philip K. Dick hay una fecha específica que tiene una importancia enorme, que es el mes de marzo del año 1974. Y este es un momento, esta es una fecha muy importante, casi epifánica, en la que siente que una mente racional trascendente, así es como lo trató de explicar él con palabras, una mente racional trascendente toma posesión de repente
de su mente y él se convierte en mero espectador de lo que esta mente trascendente hace y piensa por él. Él es sujeto paciente de las acciones de esta mente racional trascendente tal y como él la describe, y de que asegura que esta entidad que no conoce bien lo ayuda a curarse física y psicológicamente en estos momentos, mediados de los años 70, y es una entidad que él dice, ya digo, que no conoce bien, pero que esta entidad parece poseer conocimientos de todo tipo. Algunos de ellos, dice, con más de 2000 años de antigüedad. Esta es una experiencia prácticamente mística a la que él trata de acercarse a través de la literatura, pero es una experiencia hasta cierto punto inefable, que no puede explicar con facilidad con palabras, y para ello, para tratar de acercarse a esta experiencia, Philip K. Dick escribe la trilogía de novelas que está formada por Valles. Esta es la primera de esta trilogía en la que trata de acercarse a esta experiencia que dice que ha tenido. The Divine Invasion es la segunda, la invasión divina. Y la tercera es The Transmigration of Timothy Archer, la transmigración de Timothy Archer, que yo creo que no deben ser las novelas por las que uno se acerque a Philip K. Dick. Son novelas que hay que leer posteriormente, tras haber leído sus obras canónicas de los 60, tras haber leído también quizá algunas de las novelas anteriores de los años 50, pero estas obras escritas en la parte final de su carrera, Valleys, The Divine Invasion y The Transmigration of Timothy Archer, se encuentran entre las más complejas, entre las más personales, entre las más autobiográficas, por así decirlo, autobiográficas a través de la ciencia ficción, autobiográficas a través incluso de la mística, porque hay conexiones entre estos conceptos muy evidentes. Por mucho que hablemos de ciencia ficción, por mucho que hablemos de ciencia de ficción, todo esto tiene que ver con las experiencias vitales del autor, y todo esto tiene que ver, por supuesto, con la realidad, porque la ficción parte de la realidad, aunque sea ciencia ficción en este caso. Estas obras, esta trilogía, ya escrita en la parte final de su carrera literaria, yo creo que es una de las partes más complejas, más personales, más oscuras incluso, para acercarse a ellas, de toda la bibliografía de Dick, y la mitología que Philip K. Dick crea en estas obras, en esta trilogía en particular, ha sido comparada por los críticos, por algunos críticos, con la mitología, con las imágenes creadas por escritores importantes, poetas importantes como William Blake o W.B. Yeats. Entonces, son obras importantes que yo recomiendo desde luego, pero quizá después de haber leído las obras más canónicas de Dick, que fallece en marzo de 1982 de un ataque cardíaco a los 53 años, en un momento en el que empezaba, como ya decía yo antes, a reconocérsele su talento literario después de muchos años de dificultades económicas importantes y después de muchos años de un importante ostracismo también. Hoy en día se valora más la literatura de Philip K. Dick, un poquito más por lo menos sí, pero durante su vida no conoció. Sí conoció el éxito, pero no conoció las mieles de ese reconocimiento que, desde luego, por la complejidad, por la variedad, por el interés, por la originalidad, es muy importante esa palabra, de su obra, yo creo que desde luego merecía. Ridley Scott
adaptaría una de sus novelas, Do Androids Dream of Electric Sheep, a la gran pantalla, como Blade Runner, y esto, desde luego, ha ayudado a incrementar la popularidad de Philip K. Dick como escritor de ciencia ficción. Y la mayor parte de los casos en los cuales se trae a colación Philip K. Dick suele ser en relación con la película de Ridley Scott, aunque ya digo que la novela y la película tienen diferencias muy importantes y muchas de las cosas que ocurren hoy en día o que han ocurrido hoy en día, la pandemia, por ejemplo, la dependencia de la tecnología, la obsesión con las mascotas, con cuidar de perros, de gatos, etc. Y muchas otras cuestiones aparecen en las obras de Philip K. Dick de una manera muy evidente. Y desde luego leer la literatura de Philip K. Dick nos hace pensar acerca de temas que no han perdido vigencia en absoluto, sino que tienen que ver muchísimo con nuestra vida diaria, con nuestra vida cotidiana en este siglo XXI. Todo ello tamizado por la visión de la ciencia ficción de Dick. Por fortuna, las obras de Philip K. Dick se han reeditado y no son difíciles en general de encontrar en inglés, al menos muchas de ellas, porque ya digo que Dick es un escritor muy prolífico. Y también se han traducido al español, no solamente en las ediciones que yo tuve la oportunidad de leer cuando era adolescente, sino en unas nuevas ediciones que la editorial Minotauro está disponibilizando en español. El español es una de las lenguas a las cuales, entre muchas otras, se ha traducido la obra de Philip K. Dick. Si ustedes no leen en inglés, leen simplemente en español, pues yo creo que estas nuevas ediciones de Minotauro son las más adecuadas para acercarse a la obra de Philip K. Dick, aunque si encuentran algunas de las ediciones más baratas de segunda mano publicadas hace décadas, pues aunque las traducciones no son tan buenas, yo creo que también sirven como puerta de entrada a la obra de Dick, pero desde luego las ediciones de Minotauro me parece a mí que son absolutamente modélicas. Para terminar este vídeo voy a mostrar una edición que a mí me parece absolutamente necesaria para quienes quieran acercarse a la literatura de Philip K. Dick en inglés. Esta es la edición que he sacado de la biblioteca de la universidad, pero por supuesto yo también tengo mis propios ejemplares de esta edición en 3 volúmenes de la Library of America. Ya he mostrado el primero de estos volúmenes y también el tercero, me doy cuenta. Este es el primero de estos volúmenes que dice 4 novelas de los años 60. The Man in the High Castle es una de ellas. The Three Stigmata of Palmer Eldritch es otra. Do Androids Dream of Electric Sheep? Esa es la novela en la cual se basa Blade Runner. Y una de las primeras que yo leí, que es Ubik. Esta es una buena manera de entrar en la bibliografía más canónica de Philip K. Dick y de leer, por ejemplo, Sueñan los androides o Ubik, 2 novelas absolutamente excepcionales, y también El hombre del castillo, The Man in the High Castle, que tiene mucho que ver con la situación que se vivía después de la Segunda Guerra Mundial, con el inicio de la Guerra Fría y todos los miedos, todos los terrores que esto conllevó. Man in the High Castle no es una mala novela para entrar en la literatura de Philip K. Dick, una especie de ciencia ficción especulativa en la cual se piensa en la posibilidad de que los aliados no hubiesen ganado la Segunda Guerra Mundial y que los japoneses y los nazis hubiesen salido victoriosos. ¿Qué habría pasado a partir de ahí? Pero siempre Dick va más allá de esa premisa para hablar de temas que le preocupaban personalmente, temas que además
son más que relevantes en los tiempos que corren. Esta es una de las tres partes, de los tres volúmenes que tenemos en esta edición de The Library of America. Aquí tenemos otro de los volúmenes y aquí tenemos otra fotografía diferente de Philip K. Dick, un poco mayor que en el primero de los volúmenes, y aquí nos encontramos con 5 novelas de los 60 y 70, de nuevo la parte más canónica de la producción de Philip K. Dick, novelas como Martian Time Slip, como Dr. Blood Money, Now Wait for Last Year, A Scammer Darkly, y una de mis favoritas que es Flow My Tears, The Policeman Said, una novela en la cual tenemos a un personaje que es famoso y que se levanta una mañana, un poco al estilo de la metamorfosis kafkiana, aunque no es que sea realmente una metamorfosis, sino que es un hombre que ha perdido la memoria y no sabe quién es. Y a partir de ahí, pues de nuevo Dick utiliza una de estas premisas muy interesantes para acercarse a temas muy relevantes también, como puede ser la relación entre la realidad y las apariencias de esa realidad, ese tema que es constante en la obra de Philip K. Dick. Y finalmente, como introducción en inglés a la obra de Dick, tenemos el tercer volumen de la Library of America, que ya mostré anteriormente en una de las últimas fotografías que se le sacaron a Philip K. Dick en los últimos años de su vida. Y aquí nos encontramos con Valleys and Later Novels, es decir, Valleys y las novelas posteriores, es decir, las novelas de la parte final de su carrera literaria ya en los años 70 y 80, A Maze of Death, un laberinto de muerte, y después esa trilogía que escribió Philip K. Dick tratando de acercarse de una manera racional a través del lenguaje para explicar esa experiencia inefable que a mediados de los años 70 sufrió. Tenemos Valleys, tenemos The Divine Invasion, la invasión divina, y tenemos The Transmigration of Timothy Archer, la transmigración de Timothy Archer. Una magnífica edición, como se puede ver, en tapas duras, con buen papel y muy atractiva, como todas las de The Library of America, que sirve, yo creo que muy bien, como puerta de entrada a lo más granado, por así decirlo, lo más famoso, lo más conocido de Philip K. Dick. Pero estos 3 volúmenes que aquí tengo y que vuelvo a enseñar, estos 3 volúmenes que aquí están, en realidad no son más que la punta del iceberg, por así decirlo, una punta de iceberg muy interesante, por supuesto, pero solamente una puerta posible de entrada a la obra ingente, a la obra prolífica y a la obra siempre interesante de Philip K. Dick. Si no leen en inglés, como digo, no se preocupen porque la editorial Minotauro lo ha hecho y continúa haciéndolo, está publicando y traduciendo al español muchas de las obras de Philip K. Dick, estas y otras que no están aquí y que también les recomiendo, porque la verdad es que incluso en el caso de que nos encontremos con novelas de Philip K. Dick que no sean de tanta calidad como por ejemplo Sueñan los androides, Ubik o El hombre del castillo o alguna de las que aquí aparecen, siempre Philip K. Dick es fuente de inspiración para que cualquier lector pueda pensar de una manera diferente acerca de la realidad que lo rodea, porque la literatura de Philip K. Dick, la ciencia ficción de Philip K. Dick siempre es un vehículo para analizar la realidad y para analizar el papel del individuo dentro de esa realidad, algo que Philip K. Dick ha hecho de manera absolutamente excelente y por eso es para mí uno de los mejores
y más importantes autores dentro de la ciencia ficción. Yo siempre digo a las personas que a veces me dicen, pues a mí no me gusta, no me interesa la ciencia ficción. Bueno, yo no soy tampoco un enorme entendido en la ciencia ficción. Sé lo que me gusta y sé lo que no me gusta, pero siempre les digo, entren en la ciencia ficción a través de la literatura de Philip K. Dick, porque desde luego vale muchísimo la pena. Y eso es lo que hago extensivo a todos ustedes que están viendo este vídeo. Les recomiendo la literatura de Philip K. Dick, las novelas, también los cuentos. No he hablado de los cuentos de Philip K. Dick, pero también son muy interesantes y se están publicando en español, si es que les interesa acercarse también a textos más breves dentro de la bibliografía de Philip K. Dick, que yo creo que, como digo, es extremadamente interesante y muy personal, muy original y siempre va a ser, yo creo, atractiva para cualquier tipo de lector, incluso aquellos que no estén en principio tan interesados en la ciencia ficción. Es un buen lugar para entrar dentro de la buena literatura de este género. No sé si ustedes conocen la literatura de Philip K. Dick o no. Si es el caso, pues dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo y yo los leeré y por supuesto estaré interesado en responder a cualquier comentario que tengan, qué novelas les gustan de Dick, cuáles les parecen más interesantes, qué opinión tienen en general de la obra de este escritor estadounidense que a mí me parece verdaderamente uno de los más interesantes del siglo XX aquí en los Estados Unidos. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, donde he grabado este vídeo a mediados del mes de noviembre del año 2021. Mío es el copyright de este vídeo que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube Antón GF. Muchas gracias como siempre por los comentarios y por su atención y hasta la próxima ocasión.